Ya vamos a ir con el análisis de las principales noticias, así que si no escuchan bien, suban el volumen, y si subiendo el volumen no escuchan bien, bueno, capaz que tienen algún problema auditivo. En Centro Auditivo te realizan una prueba de audición gratuita y te aconsejan cuál es el audífono que más se ajusta a tus necesidades. Anda a probar tus audífonos a Centro Auditivo, te puedes agendar por el 2902-7212. Bienvenido a un mundo nuevo de sonidos. Los audífonos Oticon con tecnología Brain Hearing de Centro Auditivo te permiten escuchar una gama de sonidos mucho más amplia porque complementan la forma natural en que trabaja tu cerebro. Próbalos hoy mismo en Centro Auditivo, donde tu audición nos importa. Decíamos que la noticia más importante de la semana es el desafuero votado a Penades, desafiliación del Partido Nacional. Pero esto tuvo como fundamento medular ese escrito presentado por la fiscal del caso, Alicia Guione. Un escrito que ha trascendido, que por más que se procuró darle reserva a nivel de los legisladores, bueno, se hizo público a las horas. Y vamos a ir a las partes medulares, ¿no? Empezando más allá de la carátula, por lo que la fiscal define como el modus operandi de Gustavo Penades. ¿Qué dice la fiscal después de 2 meses de investigación? Dice que en efecto las víctimas relatan que el ahora senador los levantaba en auto por distintos lugares públicos hace unos años atrás en Parque Valle, en la zona de los Jueguitos o frente al Gusano Loco, a otros en la explanada del Palacio Legislativo, o sea, donde trabajaba Penades, ¿no? Y más recientemente en lugares como una esquina cualquiera o en plazas públicas alejadas de cámaras. No se sabe que cada vez más hay videovigilancia y bueno, si uno está cometiendo un delito no se quiere exponer. En todos los casos de los que hemos tomado declaraciones, dice la fiscal, desde los más antiguos hasta la fecha, en el correr de este año 2023, los adolescentes tenían corta edad, en su mayoría 13 o 14 años. En su mayoría 13 o 14 años. Otros 15 y 16 años. La forma de relacionarse con los adolescentes fue similar dependiendo de los años históricos, las oportunidades y el avance de la tecnología. Entonces, claro, enumera contacto personal del senador Penades, teléfonos, WhatsApp, contacto a través de Sebastián Mauvecine, profesor de Historia del Liceo Militar, bueno, Internet, diversas redes sociales como Instagram, etcétera, generalmente en modos de perfiles con programas efímeros, esos mensajes que vos los mandás y se borran después para que no queden las evidencias, y recientemente otras redes. Entonces, en lo central estamos hablando, en el escrito que presenta la fiscal Guione, lo más fuerte es eso, ¿no? La mayoría tenían edades de 13 y 14 años. O sea, es mucho más difícil alegar que, bueno, yo no sabía que era menor de edad, a si tuviera 17, que puede ser más border, digamos, más límite. Pero la mayoría tenían 13 o 14 años, dice la fiscal, a partir de los testimonios. Luego, alguno dirá, pero se basa en testimonios. Hay otras cosas, pero en principio sí. Y cita varios, y ya lo vamos a leer. Pero ¿por qué es importante el testimonio en este tipo de casos? La fiscal dice que el relato de las víctimas es claro y contundente. Hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años, lo que otorga a los relatos mayor grado de certeza. Yo les contaba que, de hecho, yo mismo he hablado con un chiquilín que me decía tenía 14 años cuando estuvo con Penades, pero estoy hablando con un adulto que hoy tiene 40 y pico de años, y que me decía, sí, que hace mucho tiempo, o la propia Romina Celeste, ¿no? Que tiene 30 y pico de años y que hace mucho tiempo había estado con él. Entonces, algo que se prolonga en el tiempo. Tengamos presente que en los delitos de abuso sexual, dice la fiscal, y como el caso de explotación sexual de adolescentes, el relato de las víctimas es fundamental. Creo que acá es clave tener presente que estamos hablando de muchos relatos, ¿no? Porque, claro, uno dirá, pará, si basta con el relato de una persona para que me manden en cana, estoy en el horno, ¿no? Alguien que me odia o que no me banca y dice, fulanito abusó de mí. Pero acá no hay un testimonio, no hay 2, no hay 3, hay 8 testimonios y que coinciden, como dice la fiscal, en ese modus operandi. Pero vamos al siguiente pasaje que ya sí es en primera persona, entrecomillado, que dice uno de los chicos que estuvo con Penades. Lo conocí a través de una página, yo tenía 16 años, yo le dije de arranque que era menor de edad, o sea, que le avisó que era menor de edad, y recuerdo que me dijo un chiste medio turbio, si hay pelitos, no hay delito. Esta frase es una frase que pesa mucho. ¿Por qué? Por varias razones, yo. Primero porque, siempre partiendo de la base de que esto sea cierto, entonces Penades tenía plena conciencia de que algunos de los chicos con los que estaba eran menores de edad. O sea, no puede fingir demencia y decir, yo no sabía, ¿no? Un menor le advirtió, le dijo, mirá que yo soy menor de edad. Y según el testimonio del menor le dijo, un chiste, ¿no? Pero si hay pelito no hay delito. O sea que no le importa el hecho de que sea menor de edad. Y luego, dice, me llevó a un hotel, me pidió un jugo.
Luego, desnudo en la cama, me solicitó que me desvistiera, quería verme los pies y mientras me miraba se masturbaba. No me pagó y yo esperaba que lo hiciera porque sabía que te daba plata, pero no me animé a pedirle. Fue en el año 2016. Yo no lo conocí, pero me pareció que era legislador porque en el auto tenía unos recibos que decían Avenida de las Leyes. Luego, dice que en 2020, un día hizo ir a unos amigos hasta la explanada del Palacio Legislativo en Uber y luego allí lo subió a su auto y fueron los tres a un hotel. Ellos lo filmaron, son algunas de las filmaciones que hemos visto en programas pasados. ¿Por qué? Porque lo reconocieron y les dio miedo, dice. Me contaron que les iba a pagar 3.000 pesos a cada uno, pero les pagó la mitad. Fue en el año 2020, mi amigo tenía 14 años y me contó que lo conectó un amigo que Gustavo era su sugar daddy. El que me llamaba para que saliera con Penades era otro que se llamaba Sebastián. Ahora sabemos que ese Sebastián es Sebastián Mauesín, él hasta hace poco profesor del Liceo Militar porque también hubo noticias con él. Luego, esto son 60 páginas, ¿no? Por eso quiero hacer hincapié en algunos párrafos nada más que permiten, yo creo que ir a lo más importante y a lo central, ¿no? El perfil de muchos de estos chicos. Fíjense esto, dice, luego nos fuimos, me dejó en Parque Valle, otro testimonio, ¿no? Pero en la zona del interior del parque donde están los jueguitos, porque ahí es más oscuro, me pagó un dinero que para mí era un montón de plata, ya que estaba pasando una situación familiar difícil. Lo primero que hice fue ir a un carrito y comprarme una hamburguesa. ¿No? La segunda vez me llamó por teléfono, nos encontramos en Parque Valle, eso de las 19 horas, fuimos al hotel, pero era otra persona, más brusco, bruto, se me puso encima, me molestó y le dije que me saliera de encima y me quería ir. Esa vez se enojó y no me pagó nada, me quedé sin el regalito que esperaba, yo tenía solo 13 años. Yo hablé con un chico que, según lo que él me dice, ahora tiene 16 y tenía 14 años cuando estuvo con Penades. Y el relato era muy similar. Dijo, la primera vez, la segunda vez se puso como violento y muy brusco y ahí ya no quise nada. ¿Tá? Es más, ese chico con el que yo hablé por teléfono, finalmente no fue a declarar a Fiscalía. Y ese es otro capítulo que tiene que ver con las amenazas que algunos de ellos dicen haber sufrido. Pero vamos ahora al perfil, ¿no? Porque uno decía, cobré y me compré una hamburguesa, ¿no? Y la fiscal dice que es sumamente importante destacar de una investigación que las víctimas son o han sido de contexto social altamente vulnerables. Lo que no solo complejiza aún más la investigación, sino que esa situación los llevó a caer en la explotación sexual del senador Penades, por lo que necesitaban el dinero que el senador presuntamente ofrecía y pagaba a cambio de actos sexuales para paliar las difíciles situaciones económicas que atravesaban. Otras porque simplemente eran tentados por otras ofertas como trabajos o fútbol. Uno lo puede hacer por necesitar el dinero, por no tener para comer, o bueno, por querer tener cierto nivel de vida al que de otra manera no puede acceder. Como sea, es delito, igual, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Y luego entramos en un pasaje del escrito de la fiscal donde hay una crítica política, ¿no? Y no los nombra, pero para mí claramente está viendo al presidente Luis Lacalle Pou y a Luis Alberto Heber, ministro del Interior. ¿Por qué? ¿Qué dice la fiscal Guione? Dice que la investidura del senador que reviste Gustavo Penades, el haberse hecho públicas las presuntas situaciones de explotación, el respaldo público de algunas autoridades. El respaldo público de algunas autoridades y el silencio de otros representantes del pueblo en general aumentó el temor de las víctimas por acercarse a declarar. Tal como lo manifiestan, se sienten desprotegidas y en riesgo, por ello la mayoría de ellas están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades. Yo creo que el domingo pasado les dije que había otras personas, eventuales denunciantes de Penades, que todavía no habían ido a declarar, pero que si se votaba el desafuero se iban a acercar a prestar testimonio. Y entre otras razones porque les iba a dar más tranquilidad que se votara el desafuero. Bueno, la fiscal en el escrito habla de cómo sí se sienten silenciadas, desconfiadas, intimidadas. No es fácil ya de por sí ir a contar algo de tu intimidad y sobre todo cuando es tan mediático porque involucra a un senador de la República. Y menos cuando el ministro del Interior, como pasó con Luis Alberto Heber, compañero, amigo toda la vida de Penades, dijo que era una difamación esto, como que era un disparate, y el propio presidente de la República, en sus primeras declaraciones, dijo, yo le creo a Penades, yo le creo a mi amigo. Entonces, esto es lo que, de alguna forma, la fiscal está explicando cómo terminó afectando a algunas de las víctimas o denunciantes, ¿no? Y al presidente Lacalle Pou le preguntaron a este respecto, y veamos lo que respondió. Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad. ¿Es lo mismo lo que sentía? Y bueno, creo que la respuesta es clara. La opción que tenemos es no contestar. No creo que haya habido ningún tipo de presión. Aparte otra cosa. Si 8 personas
tratándose de temas tan sensibles y delicados, hicieron la denuncia, si esas 8 personas hicieron la denuncia, no creo que el sistema judicial uruguayo se sienta presionado si estas personas no se sintieron así. Primero la calle dice lo que todos sabemos. Yo dije lo que sentía, que les iba a mentir y me preguntaron qué pensaba y decía, yo le creo a Penadez, lo conozco de toda la vida. Digo, no puedo no creerle. Lo que pasa es que la crítica que puedo hacérsele no va desde lo humano, no va del amigo, sino de la investidura que tiene. Sí, está bien, vos le crees a tu amigo, pero además de amigo de Penadez, sos presidente de la República. Y si como presidente de la República decís públicamente, yo le creo al denunciado, ¿y cómo puede oficiar eso en los eventuales denunciantes, ¿no? ¿Cómo puede jugar en la cabecita de chiquilines, además, ¿no? Porque algunos de ellos aún hoy son menores de edad. Entonces, cuando la calle dice, yo no creo que sea una presión para el sistema judicial, no es para el sistema judicial. Pero sí, sin quererlo, por supuesto, pero puede haber oficiado de presión junto con las declaraciones de Heber para estos chiquilines que dijeron, yo no me voy a meter si el presidente dice que es amigo y que le cree. ¿Me explico? Y con respecto a lo último que decía la calle, bueno, a las pruebas me remito, hay 8 personas que fueron a declarar. Sí, pero que hayan ido 8 no quiere decir que no haya otras 8 o 3, 80, que no fueron a declarar por temor. Que tampoco se puede responsabilizar al presidente de la República. Simplemente yo creo que una vez más, se dejó llevar por sus sentimientos y olvidándose de la investidura y de las responsabilidades. En este caso ya queda claro, ¿no?, cómo está cambiando el discurso de la calle. Vamos a ver el de Luis Alberto Heber también. Terminemos con este último gráfico que tiene que ver con las amenazas que, según la fiscal, recibieron a algunos de los chicos para no ir a denunciar. Dice, los temores lamentablemente no son inciertos. La semana pasada la Fiscalía tomó conocimiento que una de las víctimas fue amenazada por las redes sociales, Instagram en mensaje rápido y luego bloqueado, tratando de silenciarlos para que no se acercara a declarar. Tendremos que probar en juicio posteriormente quién lo hizo, o sea, quién fue el que lo amenazó, es cierto, pero no solo ya tenemos el relato de las víctimas, sino que la forma es igual a la que se usó para captar a los jóvenes adolescentes a través de las redes para ser sometidos sexualmente. Ello volvió a ocurrir hace apenas unos 10 días durante la presente investigación, dice Guione, por lo que no dudamos que podrá seguir ocurriendo. Lo de las presiones para que no denuncien, porque son ellos, los explotadores y nadie más, quienes tienen acceso fácil a sus víctimas, quienes las conocen, quienes conocen sus perfiles en las redes y sus contactos, los lugares por donde se mueven, y no nosotros, los investigadores de Fiscalía, que en una carrera contra el tiempo tratamos de ubicarlos. Eso es lo central del escrito, que como sabemos después terminó en la desafiliación y el desafuero, ¿no? Más allá de estas amenazas de las que hablaba la fiscal Guione, yo sé de un caso de uno de los chiquilines que había relatado lo mismo de todos, ¿no? Que había estado con Penadez, que obviamente había cobrado un dinero y demás, siendo menor de edad, pero cuando fue a Fiscalía, ¿no?, cambió la versión. Dijo, no pasó nada, no pasó nada. Y la fiscal quedó muy molesta. Dijo, ¿pero cómo? Si ya sabía todo. Dice, no pasó, negó todo, hasta el punto que la fiscal lo citó para que vuelva a ir a declarar, para darle una segunda oportunidad, pero no se explican, o mejor dicho, sí se explican por qué ese cambio de 180 grados. Bueno, porque algo puede haber pasado. Así como otro joven que trabaja en una empresa pública, iba a ir a declarar y finalmente no fue. Entonces, presiones hay, miedos hay, pero también hay testimonios y son los que pesaron en esto. Los escucho. Y además, sobre esas presiones hay una prueba clara de un episodio, si mal no recordás, cuando fueron hacia la casa de Romina Celeste. La verdad es que eso quedó grabado incluso. Eso para mí, pero ahí, no sé si es una presión, porque Romina públicamente había salido a decir todo. Está bien, no sabés si es por Celeste, este caso o por alguna de otras. Justo Romina, por pintarle la pared, te puedes imaginar, lo que digo es, lejos de amedrentarse, va para adelante. Lo que digo es, la fiscal ahí en el escrito que hizo llegar a los senadores, dice que bueno, que ese punto tendría que probarse. Yo quiero ser claro con esto y quiero ser cuidadoso con las palabras. Porque en el escrito que presentó la fiscal a los senadores, pruebas no hay. Lo que hay son versiones que la fiscal dice que son concluyentes. Los testimonios. Esto que acabamos de leer. Hay versiones. Hasta ahora, prueba de que hay... prueba material. Prueba material no hay. No fue lo que le presentó al Parlamento. Entonces, yo acá no sé si es que ella se está guardando mucho material para ir con todo cuando vaya a un juicio o... que, como sabemos, vos lo decías, siendo casos de
abuso o explotación sexual, es difícil lograr prueba. A mí, yo te voy a ser sincero, a mí en algunos de los testimonios me hacen algunos ruidos, algunas cosas. Por ejemplo, el que vos leíste, que un niño, como es de 13, 14 años, sepa la dirección del Palacio Legislativo. A que leyó que decía Avenida de las Leyes. Avenida de las Leyes a mí me llama la atención, porque yo creo que a la gran mayoría de la gente, vos le preguntás, ¿dónde queda el Palacio Legislativo? Y te dice Avenida Libertador. Está, pero te puedo decir lo siguiente. Entonces, pero déjame, yo razonemos. no tengo elementos para desconfiar pero de puedo eso. pensar La contigo, fiscal, sí. Pablo. Yo lo que me imagino es esto. No sé cuándo pasó esto. Ponele que pasó hace 2 años, el caso en cuestión de Avenida de las Leyes. Y ningún guacho de 14 años sabe Avenida de las Leyes. Entonces el legislador es difícil. Estoy de acuerdo contigo. Pero también es cierto que ahora va a declarar, cuando saltó todo el tema Penades, cuando sabe que a quien va a denunciar es al senador que ahora Gustavo haya Penades, recordado que entonces había visto un recibo con él. y que decía bien. Igual. A ver, a mí no me interesa en lo más mínimo defender a Penades. Está clarísimo. Yo lo que yo lo que digo es que es importante que se sea contundente en la investigación y en el dictamen, comprobando que alguien es culpable. Bueno, ojo, vamos a ver ahora una placa, que es una parte del escrito, donde la fiscal explicita que tiene cartas guardadas en la mano. Bueno. ¿Por qué? Por un lado pidió estados de cuenta de Penades, a ver si coincide con los días en que los menores dicen haber ido a un hotel de alta rotatividad. Pero fíjate ahí, dice que los hechos no solo los relatan las víctimas, cuyo relato de la develación del abuso es fundamental en una investigación de este tipo de delitos, sino que además la investigación que venimos realizando también cuenta con otras medidas que fue necesario reservar. 2 puntos, intervenciones telefónicas. O sea, evidentemente cuenta, tiene más cosas, ¿no? Y eso es lo que se va a jugar en el juicio, claro, ¿no? Y seguramente son cartas que no quiere adelantar, que no quiere mostrar. Como el tema es vos, ¿no? si las tendría que haber presentado al a Senado para justamente que se le levante los fueros ya a vamos, Penades. ya vamos a ir a eso, Leo. No, a mí me parece que la fiscal tenía elementos suficientes como para pedir el desafuero de Penades, ¿no? 8 testimonios, no sabemos si son verdaderos, pero son 8 testimonios que apuntan hacia el mismo objetivo y que tienen algunas cosas en común. Creo que alcanzan para que la Cámara levantara el desafuero. Sí siento que la fiscal en su escrito hizo además un alegato, donde tocó temas políticos, donde vinculó sin nombrarlos al presidente de la República y al ministro del Interior por haberle brindado su apoyo a Penades en un principio. Y creo sí que en el escrito incluyó algunas declaraciones de estos menores con las que creo yo que trató de escandalizar para llamar la atención y para que se apurara el tema del desafuero, esto de si hay delito no hay delito, esto de poner el tema del gusano loco y los juegos infantiles que uno vincula. Algunos malinterpretaron eso, ¿no? No es que agarraba el chiquilín que se bajaba del gusano loco, sino que es la zona de Levante, que otrora no funcionaba ahí en el Parque Valle, últimamente ya no tanto. Pero sin duda que la fiscal trató de impactar por el escrito presentado ante los legisladores. Pero probablemente, y está mal que un fiscal es su labor, impactar. No, es su trabajo. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien que trate de impactar lo más posible, guardándose elementos que seguramente incluso no le conviene develar antes de la etapa de juicio. Para que las defensas... Para que la defensa no las conozca, obviamente. La Fiscalía y la defensa tienen un juego de confrontación donde no van a andar revelando las cartas que tiene. Yo creo que está bien que ponga toda la carne del asador para impactar en los legisladores, porque ella está pidiendo el levantamiento, un desafuero, se lo está pidiendo a los legisladores y tiene que usar todo lo que pueda usar. Todas las pruebas. No son pruebas. Usar todo. Son cosas distintas. Son cosas distintas, porque ella no tiene que presentar pruebas en el Parlamento. Entonces, ella tiene que presentar elementos que den lugar a una formación de causa. Y ella está bien que utilice todo, incluso que los escandalice a los propios legisladores, porque de ahí salieron los legisladores muy impactados. Bueno, los legisladores salieron muy impactados. No solo salieron impactados los legisladores, vamos a recordar, ¿no? Creo que es un martes que se vota en una comisión, ¿no? Sí. Y al día siguiente, en el plenario del Senado, el desafuero. Ya en la comisión se empieza a filtrar este documento, ¿no? Y Penades, que tenía pensado, ¿no?, renunciar al partido y demás, se apura y presenta la carta en ese mismo día. La carta que estamos viendo allí, señor presidente del Honorable, le escribe a Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, de mi mayor consideración. Me dirijo al señor presidente y por su intermedio a todos los integrantes del cuerpo para transmitirle mi decisión de renunciar como afiliado de dicha colectividad política, así como también a todas las responsabilidades partidarias a las que fui electo o designado. Sin otro particular, lo saludo muy atentamente, firma Gustavo Penades. Después, obviamente, vino el desafuero al día siguiente
ya era tan fuerte, a mí me llamaron algunos legisladores, y estuvimos leyendo el escrito de la fiscal, justamente me comentaban lo mismo que decían ustedes, ¿no? Da asco, dijeron algunos. De expresiones similares. No, pero incluso hubo legisladores que decían, Graciela Bianchi, un tuit. Pero bueno, legisladores que salieron ya. Es lo que dice Leo, fue lo que consiguió la fiscal con los testimonios. Pero más allá de que el desafuero se votó, y se votó por unanimidad, hubo algunas voces discordantes, como la del senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. ¿Qué dijo Domenech? Entre otras cosas, advirtió, como podemos ver a continuación, que se está sentando un antecedente peligroso. Vean lo que argumentó en la Cámara. Nos da la idea que al senador Penades, como en el circo romano, se le ha bajado el pulgar y sin contemplar las pruebas que realmente pudieran haberse diligenciado, está condenado por la opinión pública y quizás de alguna forma condenado por nosotros mismos. Siento que hay principios a los que no se debe renunciar. Entre ellos, el principio de inocencia. Yo he sentido en el día de hoy expresiones que toman por cierto lo que dice el informe fiscal. Lo que dice Domenech, acá lo podemos discutir y cada uno puede decir qué opina al respecto. En parte yo puedo decir, sí, estoy totalmente de acuerdo. En parte puedo decir, estoy absolutamente en desacuerdo. Porque depende de qué estemos hablando. A nivel de la opinión pública, cada uno puede tener la opinión que sea, creerle, no creerle. Es mi amigo, dice Lacalle, dice Heber, yo creo que es incapaz de hacer una cosa así. Quiero ver las pruebas, por ahora no hay pruebas. Como decía, pruebas. Hay testimonios entrecomillados de chiquilines, ¿de qué? Otros dirán, vamos, son 8, no es 1. Está bien, pero él dice, como en el circo romano, la opinión pública ya le bajó el pulgar. Acá hicimos una encuesta, me acuerdo, ya hace mes y pico, y una mayoría daba que no le creía a Penades. Cada uno puede opinar lo que sea, y es verdad que la justicia es la que lauda. Claro. ¿Estamos de acuerdo con Domenech? Que la justicia será la que defina si es culpable o si es inocente, ¿verdad? Pero Domenech dijo más, por eso digo, no sé si querés él hace una moña más. Claro, por eso quiero ir a lo que estamos viendo ahora, que es una nota del diario El País, y que extractó algunos pasajes, más allá de esto que acabamos de ver en las declaraciones en la Cámara Alta. Dice que Cabildo Abierto advierte que se está sentando un antecedente peligroso al votar el desafuero de Penades. Un antecedente peligroso, o sea, votarle el desafuero a Penades, esto es, no declararlo culpable, sino que la justicia lo pueda juzgar con las evidencias que haya o que no haya, para luego dirimir si es culpable o es inocente. A juicio de Domenech, ¿está sentando un antecedente peligroso? Yo le cambio la pregunta y le digo a Domenech, si los legisladores no hubieran votado el desafuero, si los legisladores hubieran dicho, no, que mantengan los fueros y que no lo juzgue la justicia a Penades, el caso se termina, no se puede juzgar, metete las 8 declaraciones, las pruebas, las evidencias, donde sea, no hay vuelta. ¿Qué pasaría? ¿Eso no sería un antecedente peligroso? Eso sería lo más peligroso. Yo creo que lo que dice Penades, lo que dice Domenech es que es un mensaje a la justicia de decirle, che, presentame pruebas suficientes y concretas para formar causa. Sí. Es la mejor forma de formar causa es presentando pruebas. De vuelta, es un tema de forma lo que dice Domenech. Ahora, yo puedo entender y estar de acuerdo con lo que dice Domenech. Lo que pasa es que él mismo hace lo contrario, porque el tema Penades, cuando él dice, ya se lo juzgó a Penades, en la opinión pública, les quema a los políticos el tema, incluso dirigentes del propio partido. Y él dice, yo por la única razón que voto este desafuero es porque lo que dice Penades. Si fuera por ese motivo, también le tendrían que haber votado el desafuero a Manini Ríos cuando él pidió a los senadores vótenme el desafuero. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Entre otras razones políticas que no vamos a entrar, pero porque no había forma, no estaba formada la causa en el escrito de la fiscal para votarlo. Algo similar a esto. Yo creo que este tema quema a los políticos y eso está terminando de inclinar. Bueno, Bicho, ¿qué opinás del tema de Domenech? Que es un disparate porque... Es un disparate lo que dice Domenech. Es un disparate lo que dice Domenech porque la fiscal no tiene que presentar pruebas al Parlamento, no le tiene que presentar. Entre otras cosas, porque sería un disparate
que juzgaran los parlamentarios. Claro. El juicio no lo pueden hacer los parlamentarios y los parlamentarios no necesitan pruebas. No. Pero en algo se tiene que basar los parlamentarios. Sí, porque si no, en como los dice indicios Pablo, que le presentó. Bueno, justamente estuve hablando de esto con Martín Rizzo, constitucionalista. Claro, ¿tá? hay un tema de y explicaba conceptos. lo siguiente: ¿qué es lo que el legislador tiene que tener presente a la hora de votar un desafuero? En un desafuero lo que tiene que hacer la Cámara es solamente pronunciarse si el pedido de desafuero formulado por el juez está fundado razonablemente, si hay algunos indicios que justifiquen que se dé el desafuero o no. En este caso, habiendo 7 u 8 denuncias, no cabe la más mínima duda que el pedido de desafuero está fundado. Por lo tanto, esto tendría que ser un trámite, una sesión de 20 minutos máximo, sin hablar sobre el fondo, donde tampoco el Poder Legislativo se tiene que poner a opinar sobre un caso que está ante el Poder Judicial. Es hasta de sentido común, claro, lo dice un catedrático, ¿no? Alguien que sabe de derecho constitucional. Tiene que haber indicios, hay 8 denuncias, bueno, que se haga un juicio, nada más que eso, que se lo juzgue. ¿No? Sí, tiene razón una cosa que dice Pablo, ¿no? El desafuero, primero, no tendría ni que haberse discutido el desafuero. El propio Penades pide que lo desafueren. Bueno, es verdad. Claro, pero viste que los fueros son de la Cámara, sí, ¿no? Y no del legislador. Si los fueros son de la Cámara o no. Yo digo, hay 2 partes de los dichos de Domenech. Una que sí, que es una barbaridad, la Cámara no tiene por qué convertirse en un juzgado, pero la primera es cierto, o sea, la opinión pública ya le bajó el pulgar a Domenech. Y lo que dice Pablo... No, a Penades. A Penades. Y lo que dice Pablo a los legisladores le quemaba el tema, les está quemando el tema. Está bien. Les quema el tema, estaban desesperados por votarle el desafuero. Desafuero que viene desde hace décadas y que fue impuesto para que los legisladores pudieran opinar libremente sin ser llevados a la justicia y que hoy no tiene sentido. Ya la calle Pou en la campaña electoral pasada propuso eliminarlo. Yo creo que es momento de sacarse esto de encima para dejar de discutir esta tontería, ¿no? Si los senadores pueden pasar o no directamente a la justicia. Tiene que estar a la altura de cualquier ciudadano, me parece a mí. Sí, sí. No fue así siempre, ¿no? No fue siempre así. Hace no tanto tiempo hubo votaciones donde funcionaba a veces el corporativismo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Sí, claro, y por nos eso. amparamos la fuera para que la justicia no nos juzgue. Ahora hay otra mirada, ¿no? Bueno, por eso. suerte hay otra mirada. Y hablando de miradas, es verdad que algunos fueron cambiando su punto de vista. Veíamos el tirón de orejas, si quiere, de la fiscal Guione. Y fíjense cómo el presidente de la República pasó del yo le creo a Penades a lo que declaró en estos últimos días. Sigo de cerca el tema. Quizás yo no fui del todo claro. Yo relaté un episodio de una persona al cual se le tiene confianza y esa amistad y qué haría cualquiera de ustedes y cualquier individuo. Ahora, está en la justicia, las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar, son graves. Yo espero que la justicia falle lo antes posible, declarándolo inocente o culpable. Si pasa lo segundo, obviamente hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte. Alguno puede decir, bueno, más o menos dice lo mismo, ¿no? El más o menos 80 no. grados, lo dijimos. Sí, hay una gran diferencia, ¿no? Claro, dice, son graves, dice, son 8, ¿no? Me estaba informando. Y Heber lo acompañó, ¿te acordás? En el primer mensaje público que dio Penades, cuando dijo todo esto es una mentira. Heber estaba presencialmente al lado de su compañero Penades, o sea, respaldándolo con su presencia, estuvo reunido con él, de hecho, antes de que diera el mensaje frente a las cámaras, pero más públicamente dijo que era una difamación lo que se estaba diciendo de Penades. Ahora, cuando le preguntan al ministro del Interior, dice lo siguiente. Hay circunstancias nuevas, las acusaciones son terribles, espantosas. Bueno, estamos en el proceso judicial, está la parte acusatoria, vamos a esperar el fallo de la justicia. ¿Está de acuerdo con el desafuero y la decisión de salir del Partido Nacional? Por supuesto. Que se someta a la justicia. Creo que tenemos que esperar el fallo de la justicia. Yo no soy juez, la fiscal hizo la acusación, vuelvo a decir, las acusaciones son horribles, ¿no? Son espantosas. Se siente decepcionado. Nosotros vamos a esperar a la justicia, ¿no? Es una persona de décadas de militancia con usted, por eso ¿no le hace un clic interno a raíz de todo esto? Por supuesto que sí.
cuesta creer todo esto. Pero si es verdad, es imperdonable, ¿no? Imperdonable. También se nota el cambio de tono, ¿verdad? Mucho más. Los políticos en esto tienen un olfato importante, ¿no? Mucho más que todos nosotros. En la calle dice, quizá no me expliqué bien, sí, se explicó bien, sí. Salió a apoyar a Penades o decirle que tenía confianza y ahora pegó un giro de 180 grados, ¿no? Porque los políticos lo que están olfateando es que a Penades no lo salva nada. No hay juez que, con el estado de opinión pública que se generó, por más que el fiscal no tenga pruebas físicas, por más que lo único que tenga sean estos testimonios, que se anime con el estado de opinión pública que se formó a declarar inocente a Penades. Yo quiero pensar que eso no puede ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Y que la opinión pública no puede pesar, que la justicia tiene los ojos vendados, y que acá, perdón, estuvo el caso de la violación del cordón, ¿no? Donde hay una fiscal y una jueza dijeron, epa, contra toda la manada y demás, estos chiquilines son inocentes, dijeron, ¿no? Epa, sí, ¿no? pero y se animaron, no y pusieron tiene, los ovarios arriba de la mesa. No tiene el alcance que tiene este no, caso. pero este caso tiene muchas más evidencias. O no, en su hasta contra. Ahora no lo sabemos. Bueno, yo te digo... Está bien, de vuelta a lo mismo. Vuelvo a lo tuyo. Testimonio contra testimonio. En el caso de la violación de cordón había un testimonio. La supuesta víctima que decía, ellos me violaron. ¿Está? 1. Acá tenés 8 acusando a Penades. Contra uno que dice soy inocente. Hay una diferencia. Después le puedes creer o no. De nuevo, confabulación de 8. Está bien, está. Pones gente que no se conoce entre sí. Además, después tienen que pasar, estos testimonios tienen que pasar por peritajes y todo eso, que van a arreglar. Y ahora me están escribiendo fuentes del caso, me dice, Fiscalía se guarda la info, como presumías vos. Como todos presumían. Fiscalía se guarda la info, tiene miedo que se filtre y se le caigan las declaraciones. Creo que una vez que declaren ante un juez ahí sale todo, pero antes es un gran riesgo. ¿Cómo que se le caigan? Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo que se le cae? Digo, ¿sabés lo que yo esperaba del escrito? Un chat entre Penades y Sebastián Mauesín ya quedaba todo el relato súper sólido. No sé si lo tiene. Pero presentando, mi pregunta es, presentando eso al Parlamento, ¿qué relato? No necesitaba. El Parlamento votó el desafuero igual. Pero la fiscal te diría, mira, lo tengo. Pero ¿sabes qué? No lo mostré y me votaron el desafuero. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es lo que dice Leo, quema. ¿Y cuál es la mejor prueba de que quema? La decisión que tomó el ministro de Defensa, Javier García, con el profesor. Ahí lo estamos viendo. Esa es el mejor ejemplo. El profesor de Historia del Liceo Militar, hasta hace unos días, profesor de Historia del Liceo Militar, Sebastián Mauesín. Y le dedica también varias páginas en el escrito la fiscal. Y fíjense lo que dice. En este marco, la Fiscalía tiene evidencias acerca de que Mauesín, además de amigo personal del senador, es una de las personas que le contactaba o reclutaba menores de edad para concretar el encuentro de los adolescentes con el senador. Esa información es recibida por Fiscalía por diversos testimonios y otras medidas reservadas que la Fiscalía tiene respecto de Mauesín, de donde surge que él mismo buscaba adolescentes bien jóvenes para el senador, lo que hace a cambio de dinero que recibiría Mauesín en forma manual. Pero mirá lo que dice la fiscal. Pero Sebastián Mauesín no solo recibiría dinero del senador, sino de otros hombres para los que realiza el mismo trabajo de reclutador en la explotación sexual de menores de edad, y en esos casos lo haría a través de transacciones o transferencias bancarias. Por eso necesitamos el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria con la finalidad de poder identificar también a esas otras personas que pagaban por la explotación sexual de adolescentes y reunir evidencias que corroboren los testimonios obtenidos. O sea, acá hay cosas que ya te está adelantando. Primero, teléfonos pinchados. No levantó el secreto bancario todavía. No, sí. Dice que necesita levantarlo. Va por ahí, claro. Hay cosas que no sabemos. Pero en el caso, Mauesín, para levantarle el secreto bancario no tiene que pedir el desafuero de Penades. No, obvio que no. Te digo que es una prueba de que hay muchas cosas que hizo y que está haciendo y que no las contó. Y que no se las presentó a los legisladores. A raíz de este informe en Fiscalía, el ministro de Defensa, Javier García, decidió quitarle el cargo, cesarlo de su función. Lo estamos viendo ahí. Javier García ordenó el cese inmediato una vez que trascendió este escrito de la fiscal. Porque antes no. Javier García me decía, bueno, yo hasta ahora lo que hay son versiones periodísticas. Yo no puedo jurídicamente decir, bueno, este tipo no da más clases en el Liceo Militar. Ahora, cuando leyó el escrito, como acabamos de compartir, la fiscal dice, Mauesín era reclutador, no solo para Penades, sino también para otros adultos. Ojo, ahora hay varios adultos que también están viendo los ganchos.
más allá del caso Penades, porque puede haber parece una que red. Mauvecín le reclutaba menores. Estamos hablando ya de otros delitos que puede ser de trata, ¿no? Y que involucran en este caso al amigo de Penades, a Sebastián Mauvecín. De vuelta, a mí me importa ser claro en esto. No quiero quedar como que estoy defendiendo, que me estoy poniendo del lado del profesor este al que no conozco nunca ni hablé. Ahora, a mí me llamó mucho la atención el procedimiento de Javier García y lo entiendo desde este punto. El de cesarlo de misión militar al me llamó profesor. mucho la atención, porque yo sé que Javier García es una persona que se ajusta mucho a derecho y a reglamento. Y en este caso, no cambió nada de cuando vos hablaste a hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, el informe de la fiscal, está bien, nosotros somos pícaros, como decía, somos periodistas, tenemos que conseguirlo, se filtró. Pero es reservado. A él no le podría haber llegado el informe. O sea que lo que sigue teniendo hasta ahora son versiones periodísticas. Hasta ahora lo que sigue teniendo son versiones periodísticas. Y segundo, si hay una situación de alarma... Los legisladores tienen el escrito. Los legisladores tienen el escrito. Pero él no es legislador. Pero el legislador tiene el escrito y dice, mirá, Javier... Bueno, está, entonces violaron el secreto. Sí, está, no es delito, no es nada. No era, perdón, no se declaró, no se declaró reserva. No se declaró reserva. No se declaró reserva. Lo pidieron, y lo otro. Aquello de todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Entonces, ¿cómo echan a Mauvecín si el día de mañana es inocente? Decimos, ¿por qué no lo suspenden el cargo? En muchas instituciones privadas. Yo hubiese entendido, digo, acá hay un tema de alarma y me pongo en el lugar de los padres que tienen que tener a sus alumnos en un liceo donde hay una persona con esta gravedad. Bicho tiene contacto con eso, ¿no? Se lo podría haber suspendido, por ejemplo. Sí, en vez de cesarlo, decir. Claro. Sí, yo desde se cesa porque quema, perdón. Desde el primer momento que surgió el nombre de Sebastián Mauvecín, fue antes de Semana de Turismo. Yo entré en contacto con una madre de una joven del Liceo Militar que tenían los grupos de WhatsApp ardiendo. Él había dejado de ir cuando aparece su nombre en la semana previa a Semana de Turismo. Los chiquilines estaban muy preocupados. Obviamente se venía Semana de Turismo, no iban a tener clase y estaban preocupados en ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque este profesor, contaban los chiquilines, que le decían, che, ¿qué ómnibus te tomás? ¿A qué hora te vas? ¿El profesor a los chiquilines? Sí, a algunos chiquilines. Y al principio les había parecido una pregunta inocente de un profesor preocupado. Pero el día que surge su nombre asociado a Penades y a reclutamiento de menores, lo pasaron a mirar con otro cristal. Entonces, había una preocupación que se la plantearon los grupos de padres al director del Liceo Militar, que es un militar que ahora no recuerdo su nombre. Se lo habían trasladado a Javier García y en el tema militar, en el Liceo Militar, yo no sé si corresponde o no lo que hizo Javier García, presumo que tomó una decisión para proteger, digamos, a la institución, al Liceo Militar. A mí me parece sentido común, pero te digo, como padre, como ciudadano. Lo están señalando como reclutador de menores y lo vas a tener dando de clase a menores. Qué difícil hablar de esto, ¿no? Porque la posición, la de usted y la tuya y la de derecho es una posición fácil. Capaz que sí. A ver, capaz que porque es la más lógica también. A ver, capaz que es la más lógica. Pero no, adelante, digo, adelante. los menores, todos los menores que están involucrados en esto, cobraban, ¿no? Sí, claro. Por tener relaciones sexuales. Y lo hacían voluntariamente. Lo hacían voluntariamente. Entonces, ¿por qué las madres tienen miedo de que este profesor le pregunte a qué hora tomás el ómnibus? Si no lo van a reclutar, si el tipo no está changando. Pero Leo, vos sos padre. ¿no? Pero yo te digo, vos tenés una hija, pero por eso ¿no? Cuando se genera una alarma, una madre puede tener el miedo de que su hijo esté expuesto a cosas. Claro, que por más que vos tengas la certeza que tu hija no va a agarrar viaje con un profesor que le diga lo que le diga, ahora, si tenés la certeza de que el profesor es un reclutador de menores para ejercer la prostitución, ¿a vos te gustaría que fuera profesor? Pero no es reclutador de menores. Si tuvieras la certeza, te digo, ¿no? Claro, pero digo, no es gente que secuestraba menores y que violaba menores. Entiendo, les garpaba, les pagaba. Cuando tenía la voluntad. Es delito, son menores, es delito. Bueno. Pero no secuestraban ni violaban a nadie. Entonces, cuando se genera esto, es natural que las madres sientan preocupación. Ahora, claro. Que Mauvecín le dijeran, ¿a qué horas tomás el ómnibus? No era un peligro teniendo en cuenta los antecedentes de este hombre. Este hombre lo que hacía era reclutar menores que estaban trabajando. Pero yo no sé si nuestros hijos, hablo por vos, por mí en general, en algún momento de debilidad, ¿no? De vulnerabilidad o de lo que sea, y capaz quedan vueltos. Vení, que te voy a mostrar algo, y termina con un senador en una cama por guita. Pero Nacho, ¿entendés? Y que la madre del Liceo Militar tenga una preocupación lo que dice Leo, de tener a esa persona ahí.
Es razonable que estén preocupados. Obvio, obvio. Pero lo que dice Bueno, en Leo, las lo instituciones que privadas dice- pasa, lo sacan. Cuando hay una denuncia, y lo hemos hecho, Patricia, me puedes recordar, pero en algún caso hiciste investigaciones, claro, cuando había la mera denuncia, ¿no? profesor De de un piano. supuesto abuso. No, el profesor de piano, ni que hablar, que fue condenado. Sí. ¿Cuál decís? No, pero tenemos un caso también uno que manejaba una camioneta de escolares y demás. Sí. Claro, la mera denuncia hacía que la institución privada lo rajara, ipso Claro, facto. esto es una ¿Por institución qué? Y bueno, pública. porque acá hay un riesgo y no podemos exponer Sí, a los pero yo chicos. creo que el contrato pero no, tiene no un tenemos contrato tiempo. que no Pero, puede cesar. Ponele que procesen a Sebastián y Javier García no va a decir, vieron, tenía razón, yo estuve bien en cesarlo. Ahora, hay Y un si tema no, de forma, y bueno, no hará podía haber juicio, suspendido. Y si no, que le haga juicio al Estado. y después. termina por ¿sabe qué? errores. Sí, y yo lo pago. ¿Yo este juicio? Yo no- ¿Cómo no vas creo- a decir porque eso, prefiero ¿no? toda la ¿Pero vida por que lo qué? saquen del contacto con Pero lo menores. suspendés, a alguien Nacho, que no con tiene- una... Nacho, bueno, no. me estás hablando... Suspéndelo, es un tema de Bueno, forma, también es lo que tengo estoy un juicio diciendo. por la suspensión, te lo hago. Pero ¿por qué? También ¿Por te qué lo lo, hago. Si me lo suspendés. tira No, pero para yo no afuera? sé si- Bueno, también lo puede perder, pero ¿por qué? Porque es la demostración clara de que esto quema. Por eso cambian los políticos, están cambiando Sí, el discurso, sí, porque primero sí, quisieron defender sí. a un Pero, amigo. sí, ahora- ¿y por yo qué no quema? creo que Javier García haya cortado el contrato. Le quemó las creyendo que eso manos. tenía riesgo. Le voy a escribir un mensaje a Le Javier quemó García. las A ver si tenía derecho a cesarle el contrato o no. Y de paso Pero ya ¿por hacemos qué? un audio. No sé si está viendo Santiseña, Javier, pero la discusión es si tenías una opción, en vez de cesarlo, suspenderlo a Mauvetín. Y si si cesar- jurídicamente esto tiene basamento. Estamos al aire, encantado de la vida, si querés contestar. Llamada al aire. Ahora, nueva forma de hacer televisión y periodismo. No, y obvio, tengo el teléfono de Javier García. Creo que está el 18 vamos de a ir con julio, otros temas. Está festejando el Pero campeonato. están 18, claro. Bueno, Daniel. les quiero recordar que Paganini y Rossi, como siempre, va a la vanguardia y se adelanta a nuestras necesidades, esta vez con la preventa para tener el mejor regalo del Día del Padre que se viene. Y hacerlo sentir como un rey con el colchón Gold Sea Doble Pillow Top con 5 años de garantía, altísima densidad y 30 centímetros de altura. Tenés un 30% de descuento y te lo llevas por 33.390 pesos y además te regalan el cubre colchón, el acolchado y las almohadas. Y por 8.990 pesos más también te llevas el colchón con el somier y por supuesto todos los regalos. Como siempre, los encontrás en su showroom de Colonia 2223 o en su página web paganinirossi.com. En estos momentos, me decía, escribiendo, Javier, ¿me puedes escribir o puedes grabar audio, lo que quieras, ¿no? Lo Y pasamos. lo compartimos. Nos queda poco tiempo, eso sí, porque hay que ir a una tanda, así que muy rápidamente, lamentablemente, pero tenemos que hablar del tema removedor como es el hallazgo de restos eventuales de una persona desaparecida. A ver, hay cosas que está de más decirlas, pero hay que decirlas, ¿no? Es cierto que si hablamos de dos bandos, bueno, ambos bandos torturaron, ambos bandos mataron a gente inocente, en ambos bandos hubo gente que pagó, ¿no? Y duramente, y hubo gente que salió indemne sin pagar, ¿no? Pero lo de la desaparición de personas es algo que solo ocurrió por parte del Estado y es una de las cosas más duras que cualquier familiar tiene que atravesar. Eso de alguna forma, bueno, de que te maten a tu ser querido y que nadie se haga cargo y sobre todo el Estado, ¿no? Que no se haga cargo. Dejar a esos familiares sin respuesta, sin un lugar, sin un cuerpo, unos restos, ¿no? Para llevarle unas flores. Y bueno, ¿y cuántos faltan por? Vos me das unos números, Sí, más temprano. de 197 desaparecidos, han aparecido los restos de 7 personas, 6 ahora en desenterramientos, más el caso de Roberto Gómez Lloró, que fue una historia diferente, es poco más del 3% de los desaparecidos. 27 desaparecidos en Uruguay, ¿no? La mayoría de los uruguayos desaparecidos fueron desaparecidos en Argentina y yo creo que Sí. ahí no hay forma. No de hay forma. encontrarlos. Pero esto es una buena noticia, ¿no? Es Te una pido un buena- minuto porque nos queda creo solo un que minuto. antes que te responda el ministro, esto es una gran noticia y es un punto de oro que se anota el ministro Javier García. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es cierto que había una sombra de dudas, te lo dicen los familiares de desaparecidos, sobre el procedimiento que podía tener un gobierno de derecha, un gobierno blanco, en la búsqueda Sí. de restos desaparecidos. Es el primero que se encuentra en un gobierno que no sea del Frente Amplio. Claro, Por eso para claro, mí es una sí. noticia muy importante. Bueno, Leo Pereira había escrito una columna en El Observador que la leí con atención. Creo que ahora la vamos a Sí, compartir. porque la calle había, él mismo reconoció que cometió el peor error humano de su vida cuando dijo que si por él fuera, esto fue en la campaña 2014, 2014, Sí. 2014, si por él fuera no continuaría con los desenterramientos en búsqueda de desaparecidos. Él mismo reconoció este error y yo creo que esta aparición de estos restos que seguramente son de un desaparecido, lo salvan a él ante la historia, ¿no? Porque va a aparecer, bueno,
por lo menos no puso trabas Está claro. en esta tarea. Tenemos que hacer me había quedado colgado la respuesta del ministro de Defensa Javier García, que nos estaba mirando. Dice, a pesar de la alegría del campeonato, estoy mirándolos. Todo esto venía porque ordenó el cese de Sebastián Baucín, el profesor de Historia del Liceo Militar, acusado de ser el reclutador de menores de Penades y de otros, ¿no? ¿Qué me responde Javier García? Dice, no se actúa en un Estado de Derecho de acuerdo a lo que me parece. Hay una sola forma y es de acuerdo a la ley. Actué como corresponde, asesorado por la jurídica, el Ministerio de Defensa, y de acuerdo a las normas. Guste o no, defender las garantías individuales es esencial a la democracia. O sea que infiero que él entiende que basado en jurídica él argumenta se lo que puede está cesar basado con en arreglo de derecho. Es raro entonces para que va a juicio Baucín si ya es culpable. No, son cosas distintas. Bueno, una cosa es que él pero lo cese como profesor, y otra cosa es que la justicia después lo condene o no lo condene como reclutador de menores. Se cesa a alguien de un cargo público porque se presume que puede haber cometido delito. No sé si es un cargo público o es un contrato. Porque Fiscalía en un escrito entiende que él pero todavía es reclutador de menores. Técnicamente todos somos inocentes hasta que se Es raro igual. Pero hay una presunción de culpabilidad. Hay una presunción, pero por la presunción no se puede sacar el cargo a nadie. Llame jurídica, No, Ministerio de pues, Defensa, es lo que falta. Pablo Fernández, que parece saber. Es lo que falta. No, en serio, porque No, está bien, dice que jurídica le asesoró. Vamos.